El día de hoy hablaremos acerca de los convenios de Organización Internacional del Trabajo y la LOPSIMAT. Primero que nada, hablemos acerca de qué es la Organización del Trabajo. Vamos a conocer un poco de esta importante organización. Primero que nada, fue fundada en el año de 1919 como parte del Tratado de Versalles. Como sabemos, el Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial. La situación del mundo para ese momento era bastante complicada en tema económico y social. Los países firmantes de este tratado tenían la clara convicción de que solo la justicia social traería la paz que el mundo tanto necesitaba. De hecho, en el preámbulo de la constitución de esta organización se puede leer la frase: la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. También esta organización tiene como antecedente una importante asociación internacional para la protección de los trabajadores, la cual lideró cambios en materia laboral que iniciaron en el siglo XIX. Con la revolución industrial fueron muchos los cambios, cambios y abusos de los cuales fueron víctimas los trabajadores, como por ejemplo largas jornadas de trabajo extenuantes, condiciones inseguras, pagos míseros, maltrato físico, psicológico, despidos injustificados, entre otras áreas. La Organización Internacional del Trabajo nace como la necesidad de dar una guía a las naciones de cómo deben dirigir esta seguridad social que es tan importante, cómo deben ser las condiciones seguras de trabajo, las condiciones de higiene para la prevención de cualquier tipo de accidente. Es por esto que nace esta organización. Son muchos los convenios que han generado a lo largo de la historia. De hecho, podemos mencionar algunos en materia de medio ambiente de trabajo. Recientemente, bueno, no es tan reciente, pero en el año 1999 generaron un convenio muy interesante acerca de el trabajo forzado de niños. Entre los convenios que dan base a los accidentes de trabajo podemos ver este convenio, que es el convenio 115 de Seguridad Social de los Trabajadores. ¿Por qué es importante? Porque en este convenio, primero que nada en su artículo 4, que lo cito en esta diapositiva, solicita a los países miembros la estructuración de leyes y reglamentos de seguridad social y da los parámetros necesarios que se pueden ver en el artículo 5 de qué es lo que deben incluir en estas leyes y reglamentos. ¿Por qué es importante que cada una de estas leyes tengan esto? Podemos mencionar algunos. Por ejemplo, en la primera parte, en la parte A, dice diseño y ensayo y elección y reemplazo e instalación, utilización, disposición de mantenimiento de componentes materiales de trabajo. Esto es muy importante porque el conocer cuáles son los instrumentos necesarios, que estos estén en buenas condiciones y darles el manejo adecuado, va a brindar mayor protección a los trabajadores para evitar cualquier tipo de incidente o enfermedad futura. En el segundo punto habla de lo que es la importancia de la conciencia acerca de el manejo adecuado de sustancias tóxicas, químicas o algún producto inflamable que puede generar algún tipo de enfermedad física o un accidente de trabajo. En el tercer punto habla de la formación y la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivaciones de personas que intervienen de una u otra forma para el alcance de los niveles adecuados de seguridad e higiene. Este punto es bien importante porque comenzamos a hablar del tema de la cultura preventiva. Tener a los trabajadores bien informados acerca de cómo son los procesos y cuáles son las cosas que deben evitar para cualquier tipo de accidente o enfermedad permite que el trabajador pueda identificar con mayor rapidez cualquier tipo de actividad inusual que represente un riesgo para su salud. Además de mantener una comunicación fluida con el patrono acerca de cualquier cambio ocurrido que pueda generar algún factor de riesgo. Luego sigue el protocolo del 2002. El protocolo del 2002 define lo que es el accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. El accidente de trabajo, este protocolo lo define como un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo. Esto pueden ser mortales o no mortales. La enfermedad ocupacional, el protocolo la define como una enfermedad contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.
Es importante tener muy claro estas definiciones, ya que es la base para la creación de todo lo que es el sistema de protección al trabajador. El ejemplo más común de accidente de trabajo son las caídas en el mismo nivel, y en la parte de enfermedad ocupacional es el estrés laboral. De hecho, en el año 2020 el estrés laboral se ha elevado de una manera muy particular porque, primero, la incertidumbre acerca del recorte de personal en las empresas por la crisis económica, además de que muchos trabajadores sienten que tienen saturación de trabajo, que las cantidades de trabajo exorbitantes que normalmente no tenían en la oficina, y esto ha generado mucho estrés laboral. La definición de la LOCSEMAT, como la pueden observar, realmente es muy parecida a la que se puede ver en el protocolo. De hecho, es bastante amplia en el área del accidente de trabajo, porque también incluye en su definición como accidente de trabajo cualquier cosa que pueda pasar al trabajador en las rutas que normalmente toma para llegar o al salir del trabajo, o en los lugares que normalmente frecuenta durante su periodo, su hora laboral. También en el área de la enfermedad ocupacional es bien amplia y especifica muy bien cuáles son los tipos de protección que brinda. El convenio 121 sobre las prestaciones en el caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales es un antecedente bien particular acerca de cómo es la responsabilidad de los empleadores con respecto a los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Muestra la necesidad de contar con un instrumento de ley que afronte la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y así asegurar la indemnización justa de los trabajadores. En este convenio se divide en dos partes muy importantes, como lo es la responsabilidad del empleador y la responsabilidad del Estado. En la responsabilidad del trabajador nos habla de asegurar los pagos de prestaciones, optar por seguros y construir un fondo de reserva. La responsabilidad del Estado, brindar los mecanismos necesarios de ley para poder aplicar los pagos de indemnizaciones, un seguro obligatorio en la caja pública y brindar la protección necesaria para activar todos estos beneficios a los trabajadores. En lo que respecta a las prestaciones y programas de servicio y financiamiento de la LOCSEMAT, realmente es bastante amplio. En el artículo 78 al 83 define todo lo que considera una enfermedad de trabajo o una enfermedad ocupacional. De hecho, los clasifica como discapacidad temporal, discapacidad parcial o permanente, discapacidad total permanente, de cualquier tipo de actividad, gran discapacidad y muerte. Cada una con sus especificaciones y cómo va a cubrir el patrono cada una de estas. La discapacidad temporal es la más común. Se da por algún accidente que se pueda dar en el área de trabajo, y bueno, comienza a correr luego de los 3 días de ausentismo laboral dado al incidente, y el trabajador gozará de todos sus beneficios salariales y socioeconómicos, además de que se va a reincorporar cuando esté 100% recuperado a su lugar de trabajo habitual. Las especificaciones de la LOCSEMAT son bastante interesantes, incluso tiene unas especificaciones de empresas de factor de riesgo, los cuales impulsa la necesidad de crear unos protocolos de seguridad bien importantes para disminuir estos riesgos. Por último, la responsabilidad objetiva y subjetiva del patrono. Con lo que respecta a la responsabilidad objetiva y subjetiva del patrono, pues son términos bastante claros. La responsabilidad objetiva se activa al momento en el cual ocurre el accidente de trabajo o se diagnostica la enfermedad laboral, y obliga al empleador a mantener su relación como la establece el contrato de trabajo. Es decir, no se le puede desmejorar ningún tipo de condiciones al trabajador por el incidente o la enfermedad diagnosticada. Al contrario, debe buscarse la manera de mantener la relación laboral con este trabajador, siempre y cuando cumpla con todos los establecimientos de la ley. Y la responsabilidad subjetiva nace para el patrono cuando ha ocurrido ha incumplido con el deber de garantizar las condiciones de higiene y seguridad. Cualquier descuido suscitado dentro de la empresa que genere un accidente puede ser considerado una responsabilidad subjetiva.
De igual manera que en la responsabilidad objetiva el empleador está obligado a mantener sus obligaciones de contrato de trabajo con el trabajador, cubrir todas estas situación, todos los gastos, protección y el tiempo de recuperación necesario, además de que está obligado a generar todos los cambios necesarios dentro del área de trabajo para así poder brindar un área de trabajo segura a sus trabajadores. Muchas gracias por su atención. Realmente es un tema bien interesante. Me parece que la ley de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo de Venezuela es bastante amplia, es muy específica en cada una de las condiciones a dar, tanto en deberes como en derecho del trabajador, en cuanto a las indemnizaciones y lo que es el factor de riesgo. Me pareció muy interesante la clasificación en cuanto a las empresas de factor de riesgo, dado que esta clasificación es fundamental para generar las normas necesarias internas, para generar los reglamentos necesarios y poder crear conciencia. Muchas gracias por su atención y estas diapositivas las trataré de subirlas al Classroom para que las puedan tener a su disposición y las puedan leer con mayor comodidad. Muchas gracias.